dilluns a la Brúixola, moment ara de parlar de salut mental. Avui volem tocar un tema que ens pot afectar a tots, però de maneres molt diferents. Parlem del trauma, Jaume. Certes vivències o situacions crítiques poden provocar-nos traumes i això ens pot afectar no només al moment, sinó durant el llarg d'un període, o depèn de com, fins i tot durant tota la vida. I avui volem parlar de com podem treballar-hi per mitigar-ne els seus efectes o fins i tot superar-los. Com cada dilluns tenim amb nosaltres el David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, Psicoset Esplugues i Acepteco a León. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes. A veure, parlem del trauma, que imagino que això pot donar per dies i dies i seccions. Programes i programes. Sí. Explica'ns com podem definir què és exactament un trauma. Sería básicamente una experiencia vital donde el organismo detecta que es peligroso al final. Entonces aquí hay muchas ramificaciones, pero generalmente, claro, en salud mental, en terapia, es, digamos, uno de los pilares, una de las demandas. No todo diagnóstico clínico va precedido de un trauma, pero es bastante probable de que en cualquier situación, depresión, ansiedad, cualquier otro tipo de diagnóstico esté el trauma involucrado. Entonces, a nivel general es como un shock, ¿no? Podemos decir, hemos hablado algunas veces ya del cuello de botella, del procesamiento del cerebro, entonces es algo que es tan intenso, sumamente intenso, que el cuerpo no puede procesar del todo. Y a partir de ello ocurren mecanismos mentales, como físicos y mentales, como la disociación, ¿no? Como es separarse del evento traumático a través de mecanismos. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo de un bombero que hubo un accidente aéreo, que cayó un avión en mitad de Los Ángeles, y él explica que le recuerda todo como si fuera color sepia, color blanco y negro, como fuera un filtro de Instagram. Entonces es un mecanismo, ¿no? La disociación, que podemos olvidar recuerdos. Otra, la represión también de los recuerdos, que esto ocurre también con el trauma, donde esa situación traumática, como que el cerebro parece que no quiere revivirla, no quiere vivirla, porque es difícil de procesar, y la tapa y la oculta a costa de una pérdida cognitiva normalmente. Entonces, el trauma a nivel general es eso, es una vivencia pues difícil de procesar. Y en los estudios del trauma, un poco la clave que tenemos en psicología es por qué dos personas que viven el mismo evento, misma situación, mismo lugar, luego se desarrollan y luego, digamos, que lo procesan de manera bastante diferente. És un dels estudios. Clar, perquè, per tant, el trauma es pot manifestar de moltíssimes maneres a la nostra salut mental. Claro, la patología mental es una de ellas, pero también se puede dar temas subclínicos, es decir, no hace falta que la persona esté diagnosticada lo que se llama un trastorno de estrés postraumático, no es decir, que es el diagnóstico clínico donde el trauma es, digamos, la clave. A partir de ahí, el problema es que, discernir a veces, ¿no? Por ejemplo, está estudiado lo hemos hablado, ¿no? Los cerebros infantiles. Hay estudios que dicen que eventos traumáticos o poco, digamos, muchos cambios o abuso o negligencia al cabo el primer año de vida, luego hay peor rendimiento que una persona que un primer año de vida es, digamos, más natural y luego va teniendo eventos traumáticos. Entonces, como siempre, cuanto antes más crítico es para el cerebro y luego lo que genera son problemas, digamos, de ajuste vital, porque digamos como que el cerebro computa todo lo que tenemos delante como alarma, como peligro. El cerebro aprende por retos, ¿no? Pues vamos a clase o vamos al trabajo y tenemos un reto, tenemos algo difícil que enfrentarnos, pero en una situación de trauma parece que el cerebro eso lo computa, lo procesa, como he dicho, como alerta, peligro. El modo por defecto es como que todo fuera una alerta. De ahí la patología del trauma, porque claro, evidentemente, no ser que uno viva en una ciudad, un sitio en guerra, por así decirlo, no es funcional tener un mecanismo tan alerta. De què depèn que hi hagi persones, el que comentaves, no? Que visquin un mateix trauma, però a l'hora de visquin una mateixa situació, volia dir, però el trauma l'experimentin de manera diferent? Claro, se intenta hacer como una especie de diferenciación metodológica entre T grande y T pequeña a la hora de diagnosticar el trastorno postraumático y de ver un poco la evolución. Y es un poco la clave, ¿no? Pues, por ejemplo, estilos de personalidad, temas de apego, ¿no? Cómo de seguro sea la persona el apego. El tema que hemos hablado del aislamiento social. Una persona con redes de apoyo más fuertes será más probable que supere un trauma. Suerte, a lo mejor ese mecanismo biológico de la persona es más sensible a la ansiedad que el otro. Entonces hay un montón de factores, hay un montón de variables y ese es el problema, que se intenta hacer, como hemos hablado alguna vez, normas comunes a través de individuos generales, pero que específicamente cada uno tiene síntomas un poco diferentes. Entonces, esto desde niños que se separó un poco con la guerra, los bombardeos de Londres que se llevaron al campo, se empezó a estudiar porque algunos niños cuando volvían se apegaban y se ajustaban bien a las familias y otros no. Entonces ese es el problema, que se van dando saltos, normalmente a través de eventos humanos complicados como la guerra, y es un poco la base de todo esto, de entender
¿qué variables? Hay pues factores predictores, factores de riesgo, como he dicho, genéticos, de aislamiento social, de personalidad, pero aún así, claro, no se pueden, no hay como una fórmula exacta per a persona que ir viendo, por así decirlo, que ir estudiándolo. Clar, per tant, quan ens trobéssim davant d'una situació d'algun conegut o persona propera que té un trauma, que a vegades potser algú que també ha passat una experiència semblant li pot donar la sensació que aquella persona o està exagerant o que no n'hi ha per tant perquè a ell no l'ha afectat. Això, diguem-ne, que és totalment negatiu i que és totalment vàlid, ¿no? Sentir-ho malament o amb més intensitat que altres. Claro, al principio, cuando ocurre un shock, un momento traumático y el shock, a lo mejor que una persona no esté mal es un mal pronóstico. Es decir, si se ha olvidado o no procesa ese trauma, es como que queda, digamos, aparcado. Pero eso, créeme que al cabo de los años, eso hay un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, como que el cuerpo, cada experiencia que le das traumática o peligrosa, te pasa, entre comillas, una factura. Entonces, en este libro, que es de un autor que lleva muchos años trabajando con, sobre todo, militares, ¿no? Con estrés postraumático, que es un poco lo más conocido, como se empezó un poco a ver, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, el problema de que había soldados que no tenían nada físico, pero que no podían volver al frente. Se empezó a tener en cuenta esto. Entonces, este es el problema, que cómo se define, cómo nos unimos. Algunas personas lo consideran como vergonzoso. Pensad que, por ejemplo, ¿no? En temas de violación, esto de que tenga que ir una persona cada vez a explicar un problema, es decir, la revivencia del trauma, los flashbacks que se llama, es decir, la persona no quiere tener contacto con él. Entonces, hacer que lo cuente todo el tiempo, a lo mejor hace que la otra persona lo rechace o evite todo ello. Per tant, enfrontar-se al trauma no és positiu o hi ha alguna manera de fer-ho bona? Aquí yo creo que hay fases. Es decir, primero normalmente hay que dejar, como he dicho, un shock, unos meses, y a partir de ahí lo que se llama la elaboración del trauma. Hay protocolos, hay manuales, hay, por ejemplo, terapias como la MDR, que intenta repetir un poco la estructura patrón de los movimientos acáidicos de los ojos, porque como que el cerebro de alguna manera parece que el cuerpo se ha quedado fijado en experiencia traumática, y hay como que desarreglarlo a través multisensorialmente, a través del oído, la mirada, la imagen, ¿no? Es decir, pensad, como hemos hablado, el cerebro son circuitos integrados que, como he dicho, en el trauma parece que esos circuitos detectan o funcionan de tal manera que todo lo que tenemos delante es un peligro. Entonces, primero hay que dejar un tiempo y luego poco a poco empezar como a elaborarlo, con pasos progresivos. Es como digo, hay personas que necesitarán a lo mejor más grupos de apoyo, gente que lo considera más individual, personas que querrán a lo mejor, pues eso es ¿no? Trabajar el tema de la vergüenza, y también un enfoque terapéutico muy importante que yo creo que puede funcionar, que es lo que se llama el crecimiento postraumático, que es, entre comillas, darle la vuelta. Es decir, esa situación ha sido desagradable, esa situación ha sido dura de vivir, ¿no? No ha sido, pues has visto morir a gente, tú has quedado lesionado, gravemente herido, con dolor. Y lo que tenemos que intentar es, ya que hemos vivido esa experiencia, es lo que se intenta, ¿no? Con manuales, pautas, hay protocolos de esto, como he dicho, de intentar que la persona, entre comillas, ya que ha vivido eso, ver qué relaciones o qué nuevas experiencias o ganancias vitales ha tenido con esa situación traumática. Un procés que pot ser lent. Muy lento, sí, esto se ha visto, como he dicho, ¿no? Niños de a lo mejor un año que ha habido negligencia o abandono, normalmente es un cerebro muy reactivo, es un cerebro que tiene como muchas salidas, ¿no? Es muy complicado. Por ejemplo, con los niños jóvenes adolescentes se ve estos niños adolescentes rabiosos, enfadados, violentos. Muchos de ellos probablemente han vivido una situación de trauma. Y como el cerebro quiere repetir esa misma experiencia en un entorno controlado, porque como entre comillas no la entiende, una persona que ha vivido tenga un trauma, digamos, guardado, es muy probable que lo quiera como repetir. Entonces, por eso la gente que a lo mejor ha sido abusada o maltratada mucho tiempo parece que es adicta, entre comillas, a que sigan abusado o maltratado. O soldados que vuelven de la guerra, que en cuanto tienen oportunidad vuelven otra vez al frente, porque es lo que su cuerpo aprende por defecto. Entonces, ese es el problema, que hay una revivencia, el cerebro quiere revivirlo, y si no se elabora bien, acaba habiendo problemas de salud, o sobre todo, ¿no? Como las estadísticas se han visto, que desde 2002 30.000 exmilitares estadounidenses se han suicidado con armas de fuego en Estados Unidos, con lo cual pues el suïcidi també evidentement és una variable molt important a tenir en compte. A vegades aquest efecte del trauma no és tan evident a les persones. Com podem detectar si algú del nostre entorn està tenint unes conseqüències d'algun trauma? Sobre todo el estado de alerta constante. Alguien que a lo mejor todo lo identifica, lo computa más como peligroso. Tema, por ejemplo, que te diga que se olvida muchas cosas, problemas de sueño, es decir, la sintomatología clásica en trastornos mentales, con el tema sobre todo de los flashbacks, de la revivencia, ¿no? Gente que a lo mejor está caminando por la calle tranquilamente, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, con una agorafobia, una fobia clínica, ya le costará salir, y de repente oye un chasquido, un golpe, una sensación, una emoción que le recuerda eso y se queda bloqueada. Entonces, el bloqueo, por ejemplo, con los niños o niñas a lo mejor se ve bien, de que si tú les hablas un poquito alto,
algún profesor me lo ha explicado, el niño se queda como paralizado, la niña se queda totalmente paralizada. Eso suele ser, esa hiperreactividad es un síntoma. Con adultos es más complejo porque los adultos tenemos como, entre comillas, más capas cerebrales, pero sí que es un poco la pista, el bloqueo inmediato, la sensibilidad excesiva ante los estímulos, problemas de memoria, problemas de sueño, como recuerdos difusos, ¿no? Que no es capaz de decirte qué bien que pasó en el pasado de manera como coherente. Son pequeñas pistas que nos ayudan al diagnóstico. I com els podem ajudar? Pues como digo, hay terapias, hay protocolos, hay ayuda profesional. En ciertas ocasiones, no soy médico, pero la medicación es fundamental porque, digamos, hay una activación fisiológica que de vez en cuando hay que poner ese andamiaje, ¿no? Esa medicación. A partir de ahí, paciencia, como he dicho. Esto de háblalo y cuéntalo, como he dicho, no es tan fácil. La persona, como he dicho, si alguien tiene una experiencia muy desagradable, no quiere revivirla. Entonces, que te hagan todo el rato hablar de ello es complicado. Entonces, a partir de ahí, pues, como tema de comunidad, tema social, pues grupos de apoyo, gente con la que puedes sentirte en vinculación. Pero es como digo, hay protocolos, manuales, lo que el crecimiento postraumático también es un buen enfoque. Pero al final es tener mucha paciencia, entender que si, por ejemplo, como he dicho, si es el primer año de vida, eso se arrastre de manera, no decir permanente o crónica, pero bueno, saber que esa persona tendrá ese patrón al final un poco más reactivo y hay que tener cuidado con ello. Si la persona la tenim molt propera dins de casa i és complicat, què podem fer nosaltres com a individus a dins de casa o a l'entorn directe? I si ens demana espai, se li ha de concedir? Quines pautes hem de seguir nosaltres com a persona propera i que ens preocupem per ell? Aquí, claro, hay que tener un poco, ¿no?, la integridad física de la persona. Si vemos que verbaliza pensamientos suicidas o de hacerse daño, aquí hay protocolos, ¿no? El código RIS-Suicidi del Departamento de Salud, que como que activa un sistema, ¿no?, multidisciplinar para ayudar a las personas. Y sobre todo pedir ayuda profesional. Es como digo, el trauma es algo que, pues sí, se entiende en fases, pues tema de las hormonas, ¿no? Demasiado cortisol en el organismo, demasiado estrés genera problemas a largo plazo. Hay muchas bases biológicas que se saben, pero es como digo, cada persona al final, unas personas querrán ser más parlanchinas y otras querrán integrarlo para adentro. Entonces, como has hablado alguna vez, ¿no?, un estudio de personalidad, un estudio psicométrico de los estilos de personalidad, el estilo de apegos, también muy importante, si el apego seguro, ansioso, cómo la persona se envuelve con el entorno. Y sobre todo, pues, confiar en los profesionales, ¿vale? Porque yo entiendo que un trauma es muy complicado de entender por gestionar, por ejemplo, por el entorno, ¿no? La culpa, ¿no? Lo que se llama, por ejemplo, el síndrome del superviviente, ¿no? Alguien que vive un accidente traumático, que es la única persona que sobrevive, por ejemplo, y esta especie de culpa existencial de que porque estoy aquí los demás no. Entonces, hay una base, digamos, muy baja que es fisiológica, con medicación y terapia clásica, y luego una base filosófica que, claro, depende del sistema de creencias de la persona. Hay gente que pues a lo mejor es más religiosa, otra gente más, no sé, que cree más en el destino, por así decirlo, ¿no? Esto es una señal del destino que me han dicho. Entonces, es lo que digo, al final es estar atentos, sobre todo el tema autolisis, revisar un poco que la persona no abiertamente manifiesta hacerse daño y a partir de ahí, pedir al profesional y con mucho tacto, como he dicho, es muy complicado. Hi ha esdeveniments col·lectius, els comentaves una mica al principi, que poden causar també un trauma, guerres, sí, catàstrofes naturals, fins i tot atemptats. Com ens afecta això com a col·lectiu? Això pot canviar també una manera d'entendre i de relacionar-nos com a societat? Esto, bueno, sonará a lo mejor un poco raro, pero sí que es verdad que una sociedad, digamos, que ha vivido una guerra traumatizada, es una sociedad fácil de manejar. Como he dicho, una persona disociada pierde capacidad cognitiva porque la disociación en sí o la represión, bueno, genera un esfuerzo del cerebro para tapar ese hecho, esa vivencia, y es muy evidente, por ejemplo, se ve la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos los actores eran gente profundamente traumatizada de la Primera Guerra Mundial. Las pistas de antes, el consumo de drogas, ¿no? La medicación, el alcoholismo, por ejemplo, es la primera, ¿no?, causa normalmente de estrés traumático después del diagnóstico, ¿no? El alcohol es un ansiolítico, es una sustancia depresora. Entonces, el abuso de sustancias lleva también, ¿no?, a identificarlo. Y a nivel global, como he dicho, una sociedad traumada es más fácil de manejar, es más dócil porque es como he dicho, es más reactiva, es más miedosa, más suspicaz, más, entre comillas, más tonta, ¿vale? Es decir, una persona con ansiedad, el mundo lo procesa de manera más inmediata, más dicotómica. Entonces, esto a nivel social se ha visto, ¿no? Coger unidades de soldados de cuando acabó la Primera Guerra Mundial y llevarlos a otras zonas en guerra, porque esos soldados ya por defecto, entre comillas, están disociados, ya están totalmente fuera de sí, de su yo. Entonces es el problema, que a nivel global, sociedades enteras que han vivido traumas colectivos, eso también puede hacer como una especie de vinculación, ¿no? Muchas sociedades se aglutinan a través de un hecho traumático que les unió como sociedad y que nos hizo estar todos juntos entre enemigo exterior,
o ese trauma también es un trauma colectivo que genere odio, resentimiento. Y esto, como digo, lo más evidente es la Primera Guerra Mundial por el tema del estrés postraumático que empieza a tenerse en cuenta. Y si vemos, como digo, todos los actores principales de la Segunda Guerra Mundial, la grandísima mayoría eran personas que habían vivido la primera y tenían problemas de trauma, adicciones derivadas, resentimientos variados. Entonces, como herramienta de control social, podemos decir el trauma y la violencia es una buena manera de manipular a las masas porque es más rápido y más fàcil hacer llegar mensajes como a través del miedo o del peligro. Bueno, més recentment, per exemple, 2001, els atemptats de les Torres Bessones va ser un canvi polític a Estats Units, col·lectivament Estats Units va fer un canvi també de mentalitat, ¿no? No, además el show, ¿no?, que se hizo, ¿no?, yo creo por televisión, ¿no?, que todo el mundo viera en directo todo eso. Tienes razón, en Estados Unidos la población musulmana hubo un cambio, ¿no? Se dice que el milenio empezó el 11 de septiembre de 2001, nuevo milenio. Entonces todos esos traumáticos pueden servir como, ¿no?, como solidaridad, ¿no?, como esa gente de Nueva York se volcó, los bomberos, ¿no?, hubo como una especie de colectividad para ayudarnos entre todos. Pero si eso no se gestiona bien, pues se puede llegar también al ejemplo pues muy bueno del 11S de pues racismo, xenofobia, ir a bombardear otro lugar del mundo sin, bueno, muchas pruebas de lo que había. Entonces, como he dicho, ¿no?, el trauma que ha habido posterior, el problema gigantesco que tiene Estados Unidos con veteranos de guerra y suicidio. El acceso a las armas de fuego, también con el trauma, es una manera muy evidente de revisar de que gente que tiene trabajos a lo mejor donde están expuestos a problemas de violencia, tener un arma de fuego aumenta la probabilidad de riesgos de suicidio. Actualment a consulta heu observat si ara hi ha un patró, un tipus de trauma que se repeteixi constantment? Bueno, a nivel infanto-juvenil, bueno, divorcios, ¿no?, familiares, por ejemplo, el bullying, ¿no?, el tema del bullying, por ejemplo, más que la violencia a veces física o psicológica, es el ostracismo social, es decir, que te dejen de lado o del grupo también genera una sensación de trauma. Y a nivel adulto, pues sí, hemos trabajado con gente con diagnósticos de enfermedades crónicas, con, bueno, accidentes repentinos, entonces, y lo que se ve, ¿no?, por internet, ¿no?, de que alguien, pues, le comparten unas fotos, ¿no?, todo el rango de lo virtual, ¿no?, de la intromisión de la intimidad, del acoso y demás. Entonces, patrón, pues infanto-juvenil, problemas de negligencia de cuidadores y de violencia de los iguales, y de gente adulta a lo mejor ha ido sofisticándose un poco porque creo que tenemos con internet más variabilidad, pero al final la base es la misma, es una reactividad intensa ante algo peligroso. Y como digo, hay una T mayúscula, T minúscula en cómo se intenta hacer una definición, digamos, metodológica, pero es que es demasiado subjetivo como para dar respuestas todavía, digamos, contundentes. Doncs el que dèiem, molt probablement tornarem a parlar del trauma al llarg d'aquestes sessions que anem fent cada dilluns amb el David Cueto, però per avui ja ho deixem aquí. Això sí, dilluns vinent ens tornem a trobar. Que vagi molt bé, David, bona tarda. Muchísimas gracias, buena tarde.